Hola, buen día, hola a todos. Este es un vivo para compartir información. Soy Ikanak, no tengo mucha experiencia en esto de vivos, así que si no se escucha bien, por favor avísenme, ¿sí? Esto es simplemente va a ser un vivo cortito, ¿sí? Para compartir información, porque en esta semana con Alaika hicimos un video en inglés sobre el amor femenino y masculino de Dios. Y bueno, y ahí se abrió información nueva, se expandió, y como eso está en inglés, la idea era compartirlo acá en este vivo para que también estuviera disponible en español. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias. Entonces, bueno, la idea de este vivo va a ser justamente compartir toda esa información en español. Tengo acá varias anotaciones porque fue mucha información para no olvidarme de nada. Sí, así voy como punto por punto lo que fue surgiendo. ¿Sí? Hoy es un día con mucha vibración, así que ténganme paciencia, por favor. Eh, hola a todos. Bueno, lo que tratamos en ese vivo, y es un poco lo que voy a compartir acá, es el amor femenino y masculino de Dios. ¿Sí? Primero que nada, fundamental. Nosotros lo dividimos en masculino y femenino como para tratar de entenderlo, pero en realidad son dos capacidades de un mismo amor, que es indivisible, es uno, ¿sí? Es una unidad. Simplemente nosotros lo estamos acá como viendo desde un lado y desde el otro para poder entenderlo, poder integrarlo y principalmente equilibrarlo, ¿sí? Y sucede como en simultáneo. Vamos a ver que estas capacidades de amor masculino y femenino está presente siempre donde haya vida, porque es el amor de Dios, ¿sí? Y esto sucede en nuestro nivel humano, sucede a nivel planetario en Maika y a nivel universal. Y esta fuerza del amor con estas dos capacidades que constantemente es como que está danzando. A mí me viene como una danza, ¿sí? Y la idea desde este vivo es poder compartir todo esto que fue surgiendo para que podamos llevarnos a ese equilibrio en nosotros mismos, porque ahora lo vamos a ver, en nuestro nivel humano, ¿sí? Estas dos capacidades están presentes, es un único amor, ¿sí? Y qué implica uno y qué implica el otro para llevarnos a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel humano, vamos a comenzar por ahí, ¿sí? El amor femenino es magnetismo, ¿sí? Es interno, es gestación, es en las células, es en nuestro ser interno, ¿sí? Nuestras células ya sabemos que son más evolutivas, ellas saben qué hacer, saben qué atraer, saben qué magnetizar y en el proceso mismo de gestación, ellas saben qué hacer, es su propia sabiduría y todo eso sucede dentro del ser, en el ser interno, ¿sí? De hecho, las células, por ejemplo, saben cómo crear un corazón, nosotros no, o sea, es un proceso que lo hacen ellas en sí mismas, ¿sí? También es ese espacio, ¿sí? Es un espacio contenedor donde se da justamente esa posibilidad para que suceda una creación interna, porque dentro del amor femenino hay creación también que es interna, es alquimia también, ¿sí? Hay una sabiduría y hay una alquimia que opera, todo es interno, ¿sí? También es como ese espacio tranquilo, ¿sí? De calma, de quietud y de hacia uno mismo. Y es esa sabiduría que opera sola por esa alquimia. Ahora, si vamos dentro del nivel humano, ¿sí? El amor masculino, de nuevo, esto es simplemente para entender uno u otro, opera todo como una unidad. El amor masculino es vibración y energía, ¿sí? Es expansión, es justamente actividad externa, a lo contrario de el amor femenino, que es interno. Acá es hacia afuera, ¿sí? Y está representado en el ser interactuando hacia afuera, ¿sí? El ser actuando, operando, ¿sí? Es todo hacia afuera. Y obviamente también es creación,
creación externa, ¿sí? Entonces, esto como para empezar a ver este juego de estas dos capacidades que están dentro nuestro. Y hay como una ciclicidad, ¿sí?, entre ambos y de nuevo sucede como en simultáneo, porque constantemente vamos de uno a otro, que de nuevo lo más importante es que quede claro que es un único amor, ¿sí?, con estas dos capacidades operando. Entonces, en esto, por ejemplo, de ver que tanto el amor femenino como el masculino son creaciones, ¿sí? El femenino es creación interna, masculino, creación externa. Y cuando vemos eso nos damos cuenta que somos creación constante en todo momento, ¿sí? Acá, me acuerdo en ese vivo, cuando hablábamos con Alaika, surgió esto. Claro, Dios es expansión constante, no frena nunca. Y nosotros, en mínima escala, sucede lo mismo, ¿sí? Se produce esa creación interna para luego esa creación externa, ¿sí? Es como un flujo, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿no? Va a ser siempre al principio este paralelismo entre femenino y masculino. Este femenino es en las células, nuestro ser interno. Eso es lo que hace que seamos vida, ¿sí? Y de nuevo, las células son más evolutivas que nosotros. Por eso en cualquier proceso donde se produce este magnetismo y se produce esa gestación, las células tienen esa sabiduría de saber qué hacer, ¿sí? En ese proceso es como dar el espacio para que suceda, ¿sí? Son las propias células operando. Y una vez que sucede eso, después surge, que no es que surge uno u otro, ¿sí? Acá lo estamos simplemente para que se entienda separando uno u otro. Eso hace después que el amor masculino opere, es decir, que el ser avance en los ambientes, ¿sí? Ahí vemos cómo están totalmente interconectados porque es el mismo amor. Está la gestación interna, esa creación interna, para luego esa creación externa. Ahora, ¿qué es dónde nos encontramos hoy, ¿sí? Todos nosotros estamos en un nuevo campo de vida, ¿sí? Que es el ser. Venimos de un viejo paradigma que era sobrevivir, tener, hacer, ¿sí? Todo ese viejo paradigma está más vinculado con nuestra energía masculina, ¿sí? Que justamente era esa acción hacia afuera, a hacer, había que tener porque había que sobrevivir, ¿sí? Todo eso lo conocemos todos. Ahora, en este momento donde estamos en este nuevo campo de vida, ¿sí? En este nuevo paradigma donde se trata justamente de ser, ahora somos todos seres que quieren ser libres, quieren vivir, no quieren sobrevivir más, ¿sí? Acá es donde empieza a tomar preponderancia el amor femenino. No es que sea más importante, sino es llevarlo al equilibrio, ¿sí? Ver la importancia de justamente ahora empezar a habitar y habilitar ese amor femenino en cada uno de nosotros. Y este amor femenino y masculino es independiente del género de la persona. O sea, hombres y mujeres por igual tenemos ambas capacidades porque es el amor de Dios, ¿sí? O sea, es Dios sucediendo en nosotros, con lo cual acá no pasa por una cuestión de género. Y en este nuevo campo de vida, ¿sí? Del ser, es el ser interno, ¿sí? Y obviamente está vinculado más hacia lo femenino, que tiene que ver con esto que nos viene trayendo Maika desde el inicio, de estar en uno mismo, de ir a uno mismo, ¿sí? De conocerse, de tomarse ese espacio para habitarse a uno, para observarse, para indagarse. Y eso es a través de esa autoobservación, de estar uno con uno mismo. Es esa mirada hacia adentro y es ese tiempo y espacio para uno mismo, ¿sí? Cuando, que justamente está representado con ese ser que quiere vivir. Cuando en lo que sería el amor masculino en realidad está más vinculado con la actividad externa, con el hacer,
con el sobrevivir, es toda interacción hacia afuera, ¿sí? Y desde el viejo paradigma vinculado al tener y al hacer, ¿sí? Entonces, en este nuevo campo de vida, primero es empezar a tomar conciencia de esto, ¿sí? De, ok, cuán presente está en mí, cuán presente, no solo cuán presente, sino cuánto habilito el amor femenino en mí. Porque esto requiere de un acto voluntario del ser, ¿sí? De brindarse ese espacio, de estar con uno mismo. Porque, a ver, culturalmente, y venimos del viejo paradigma, hay una tendencia a hacer hacia afuera, a estar hacia afuera, a interactuar con otros. Obviamente está el que tiene que trabajar, está el que tiene que cuidar a sus hijos y demás, ¿sí? Pero hay como hay un movimiento y una tendencia, ¿sí? Hay hábitos que están más como acostumbrados a que nuestros sentidos estén hacia afuera, ¿sí? Ahora, el darle espacio a este amor femenino implica empezar a volcar esos sentidos hacia adentro, hacia el ser. Es como poner un freno en cierta medida un poco a todo ese mundo externo para empezar a habilitar el mundo interno, ¿sí? Que de nuevo, antes no se podía porque estábamos en ese antiguo paradigma, no había posibilidad de que el ser pudiera ir hacia sí mismo y estar consigo mismo. Hoy sí, ¿sí? De nuevo, pero es una decisión voluntaria del ser, ¿sí? De dedicarse ese tiempo, ese espacio y esa escucha para con uno mismo. Entonces, la idea de todo esto, ¿no? Es justamente poder observarse para que el propio ser pueda llegar a su propio equilibrio de ambas capacidades, ¿sí? Porque si uno viene con muchas tendencias de estar hacia afuera, y al principio quizás le cueste ir hacia adentro, ¿sí? Y ahí está la voluntad del ser, ¿sí? De querer conocerse, de descubrirse y de ir poniendo cada vez más luz dentro de sí mismo. Porque uno puede leer, si quiere, libros, puede escuchar videos y demás, ¿sí? Mismo esto, el mirar videos y demás, es una acción externa y después requiere ir hacia adentro, es ese proceso de gestación. Acá si quieren pueden estar recibiendo, ¿sí? Pero todavía la atención está puesta afuera. Después hay un momento de ir hacia adentro, con cualquier video, ¿sí? Es de gestación interna profunda, porque ahí es donde se produce esa alquimia, ¿sí? Y empieza a operar esa sabiduría propia del ser, de las propias células del ser. Entonces, en ese equilibrio, en este nuevo campo de vida, es el ser siendo. No es solo el ser interno y se queda uno ahí. No, justamente por eso es el equilibrio de una u otra. No es que ahora, ok, vamos a tomar más el amor femenino y nos quedamos ahí. No, necesitamos los dos, ¿sí? Pero de una manera integrada y coherente. Es desde el ser siendo, ¿sí? Para eso necesariamente tengo que ir a mí mismo, tengo que conocerme, tengo que habitarme, escucharme, pararme en mi verdad, ¿sí? Verme realmente para después poder actuar, pero desde ese lugar ya integrado, desde mi ser. Después es el ser interactuando. Antes en el antiguo paradigma era más desde el hacer y el tener totalmente desconectado del ser, ¿sí? Era, bueno, lo que había que hacer porque había que sobrevivir. Ahora es voltear la mirada hacia adentro, ser el ser, ¿sí? Conectar con el ser y ser el ser, y desde ahí después interactuar con el afuera. Entonces, el hacer esto, ¿no? El estar con uno mismo, el escucharse, el darse ese espacio que es de, a ver, el amor femenino es muy de contención con uno mismo también, ¿sí? Es como abrazarse desde esa escucha, darse ese espacio y desde ahí después cuando surge esa sabiduría, el actuar, eso después da como resultado una acción integrada desde el ser y totalmente coherente, ¿sí? Ahí es el ser siendo. Porque la evolución justamente es el ser, ya lo sabemos, no es más el tener, no es más el hacer, ¿sí? El hacer por hacer. Ahora es el ser siendo en libertad, en disfrute, ¿sí? Pero para eso el ser necesita ir primero a sí mismo.
Entonces, bueno, esto es un poco lo nuevo que surgió en ese video respecto de estas dos capacidades en nosotros, ¿sí? En los humanos, y la importancia de ese equilibrio y de ver justamente esta necesidad de voltear la mirada hacia adentro, habitar nuestro ser, para después sí interactuar con el afuera. Ahora voy a pasar, son varios temas, ¿sí? Voy a pasar a otro tema que surgió ahí, que tiene que ver, que de nuevo, a ver, es lo mismo, ¿sí? También estamos siempre hablando de amor masculino y amor femenino, que es un único amor, ¿sí? Que acá está representado desde el magnetismo y la vibración, ¿sí? Había dicho que magnetismo es femenino y vibración es masculino, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo opera este amor de Dios, ¿sí? En nosotros respecto de Maika y respecto del universo, ¿sí? Nosotros durante todo este tiempo es desde nuestro inicio, desde esa célula, inicio allá miles por millones de años, fuimos atraídos y magnetizados hacia Maika, hacia nuestro nido, ¿sí? Así hemos transitado toda nuestra evolución. Hubo y hay todavía un magnetismo hacia Maika, ¿sí? Es esa atracción, eso es lo que nos permite estar sobre Maika, ¿sí? Habitar la corteza, Gaia, ¿sí? Vivir ahí. Es lo que permite que caminemos sobre el planeta Tierra, ese magnetismo. Ahora, a través de la vibración, que es masculino, ese magnetismo va a cambiar, ¿sí? Todos ya sabemos que vamos a nacer en nosotros mismos, ¿sí? Va a comenzar una nueva etapa evolutiva más adelante, ¿sí? Y tendremos un cambio de magnetismo. Ahí ese magnetismo va a ser hacia el universo. Es decir, el amor femenino en realidad está cambiando, ¿sí? Nos va a magnetizar hacia otro espacio, universo, ¿sí? Vamos a dejar de tener magnetismo hacia Maika para ser magnetizados por otro espacio, universal, ¿sí? Y ese cambio de magnetismo se produce a raíz de la vibración. A mayor vibración va a cambiar justamente esa fuerza magnética, y esa mayor vibración, como lo sabemos, es a través de Maika, ¿sí? Querramos o no, esto va a suceder, de hecho está sucediendo, ¿sí? La vibración está aumentando cada vez más y a medida que se incremente va a cambiar más ese magnetismo para ser atraídos hacia ese nuevo espacio, hacia nuestro nuevo nido, ¿sí? Entonces, es ir tomando conciencia de ir asimilando en realidad desde nuestro humano, ¿sí? Cómo nuestro nido va a cambiar y esta fuerza de atracción, de magnetismo que también va a comenzar a suceder, ¿sí? Bueno, otro tema. Ahora, de nuevo, vamos tema por tema, ¿no? Acá hablando respecto de energía, ¿sí? En este vivo también surgió esto respecto de nosotros como humanos. Nosotros tenemos dos formas de absorber energía, ¿sí? Todo es mediante Maika, siempre es nuestra madre quien nos posibilita y nos provee, ¿sí? Hay dos tipos de energía, una es energía cristal y otra es energía biológica. La energía cristal la absorbemos a través del ambiente, o sea, es mediante el ambiente y a través de nuestros poros y nuestro ser, es que absorbemos esa energía. Es lo que usualmente se le llama aire. Bueno, lo que pasa es que nuestros ojos, carbón, todavía no pueden ver, quizás algunos sí, pero la gran mayoría todavía no. Es energía, son átomos, ¿sí? Y eso lo absorbemos a través de los poros, nuestro ser. Y se produce esa absorción. Después de nuevo, vamos de nuevo acá al amor masculino y femenino. Una vez que las células lo absorben, hay una gestación interna de esa energía cristal para después expandirse en sí mismas, ¿sí? Ese es el proceso que vamos viviendo cada vez que absorbemos energía, que es constante.
Acá, querramos o no, nuestros poros constantemente están absorbiendo la energía de Maika, ¿sí? Y después está la energía biológica, que esta la absorbemos a través de lo que ingerimos, ¿sí? De los alimentos, de las bebidas, todo lo que sea ingesta. Esa energía biológica va a nuestras células carbón, que de nuevo se produce el mismo procedimiento. Absorben, gestan y después se expanden, ¿sí? Entonces, es ver que se está produciendo constantemente estas dos formas de absorción en nuestras células, ¿sí? De energía, que van gestando y se van expandiendo en sí mismas. Y todo esto es gracias a Maika. Porque ya sea la energía del ambiente, estos átomos, nuestro ser, querramos o no, absorbe esa energía. Y lo que sea la ingesta de alimentos, lo hacemos también sobre Maika, ¿sí? Estamos caminando sobre Maika. Y acá cuando estábamos haciendo este video, ahí surgió esto, ¿no? Que desde el origen, nuestra célula origen, viene absorbiendo esta energía, ¿sí? Y desde millones y millones y millones de años. Y acá lo que decía era, ya estamos todos completamente listos. Nos decía Maika, ya estamos completamente listos para nacer. Venimos haciendo este proceso incontables veces, desde infinitos años, desde atrás hasta este momento. Entonces es tomar conciencia de que ya estamos totalmente preparados, ¿sí? Así que, bueno, ese era un tema. Y después, el último. Este vivo es cortito, es simplemente para compartir, que quede disponible en español toda esta nueva información. Esto es algo nuevo que surgió, que se va a ir expandiendo. Lo va a ir expandiendo principalmente Dan Maruk, ¿sí? Acá es como abrir un poquito una puerta. Y son como en cierta manera, pasos o estadios en nuestra evolución del ser, ¿sí? Primero es un humano inteligente por infinito. Esto lo conocemos todos, ¿sí? Lo transitamos todos, es el viejo paradigma, ¿sí? Ok, transitamos todo eso. Segundo paso, viene un humano sabio. Es un humano que conoce y entiende el universo. Y esta posibilidad nos la dio y nos la brinda Sara Maika, ¿sí? A través de ella pudimos justamente abrir los ojos hacia ese nuevo campo de vida, comprender el universo, comprendernos a nosotros mismos. Y justamente expandir la inteligencia a sabiduría, ¿sí? Segundo estadio. Tercer estadio, es un humano sabio, pero que aún tiene inconsciente, ¿sí? Y ahí justamente es donde está la plataforma maravillosa de Dan Maruk, donde el ser puede impregnarse de toda esa información y resolver su inconsciente, ¿sí? Salir de todos sus condicionamientos, completar sus aprendizajes y salir de la escasez completamente para pararse en su verdad, en conciencia, ¿sí? Ese es el tercer estadio. Y hay un cuarto, ¿sí? Que esto es lo que lo va a expandir Dan Maruk a través del zoom a la conciencia, ¿sí? Y esto tiene que ver con el ser vibracional, que es nuestra verdad, ¿sí? Hacia ahí vamos todos, ¿sí? Y bueno, y es un poco como presentar acá un paso, otro y otro en el transitar que todos estamos haciendo y que vamos a hacer. Entonces, acá es simplemente como para abrir la puerta. Yo voy a compartir después un video cortito de una conversación con Alaika, donde ella contaba un poquito desde su experiencia esto del ser vibracional, que es nuevo, esto es nuevo, ¿sí? Y bueno, lo va a ir abriendo Dan y Alaika, quizás, no lo sé, pero bueno, es empezar a todos a vibrar hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Que es nuestra verdad en ese ser vibracional, ¿sí? Así que bueno, eso era todo por hoy. Quería compartir esto para que esté disponible para todos. Bueno, espero que tengan un lindo día, ¿sí? Y bueno, seguimos compartiendo todos juntos, ¿eh?
Les mando un abrazo a todos y gracias.